continuar con el decreto legislativo 1248, que dicta medidas para agilizar el proceso de inversión y otras actividades en el marco de la preparación y desarrollo del 18º Juego Panamericano del 2019 y 6º Juegos Panamericanos del 2019 y decreto legislativo 1335, que modifica la entidad a cargo del desarrollo de la infraestructura, equipamiento y las operaciones para el 18º Juego Panamericano y el 6º Juegos Panamericanos Lima 2019. Cedemos la palabra a la congresista Úrsula Letona, coordinadora de dicho grupo de trabajo encargado del control constitucional. Gracias, presidente. Acá se trata de dos decretos legislativos que guardan amplia conexión, el decreto legislativo 1248 y el 1335. En el primero se incorpora principalmente la suscripción de convenios por encargo de procedimiento de selección, se habla de escenarios deportivos y se establece la transferencia al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la preparación y desarrollo de los Juegos Panamericanos, conforme lo precisa la misma exposición de motivos. Aquí hay dos temas que comentar, presidente. En primer lugar, creo que es obvio que desde un primer momento las voces de muchos de los congresistas de que este tema debería ir o a vivienda o a transportes ha sido escuchada por el legislativo. Muchos de los que estamos aquí presentes opinamos hace varios meses sobre esta medida. Y en segundo lugar, hay que tener en cuenta, y por eso la presencia de la congresista Chacón, presidenta de la Comisión de Presupuesto, que esto ha merecido una serie de reuniones de coordinación con los equipos técnicos del Poder Ejecutivo y con los equipos técnicos del Congreso, de la Comisión de Presupuesto, de este grupo de trabajo, para llegar a matices que no vulneren la ley de presupuesto que ha sido aprobada el año pasado por este mismo Congreso. Entonces yo quisiera, por favor, cederle la palabra a la congresista Chacón en lo que refiere a la parte presupuestal de estos proyectos y proseguir con el sustento técnico y el dictamen correspondiente, a través de su presidencia, presidente. Gracias, congresista Letona. Congresista Chacón, agradeciéndole su presencia para estos efectos, le damos el uso de la palabra. Gracias, presidente. Al tema que me voy a referir se repite en varios decretos legislativos que en su momento que se vean en esta comisión iré mencionando. Pero de acuerdo a lo que se está debatiendo en este momento, el decreto 1248 y 1335, los cuales establecen medidas que buscan garantizar el buen y oportuno desarrollo de la infraestructura, equipamiento y las operaciones para los Juegos Panamericanos y para Panamericanos en el 2019. Creemos, señor presidente, que efectivamente ha sido un clamor y una necesidad urgente el hecho que se acelere y se le dé las facilidades del caso para que efectivamente se puedan ejecutar los millonarios presupuestos que existen desde el gobierno pasado y que no han sido utilizados. En ese sentido, el Poder Ejecutivo, a través de decretos, ha creído que la mejor manera de hacerlo es transferir esos recursos que estaban en el Ministerio de Educación, que lamentablemente no fueron ejecutados, al Ministerio de Transportes. Consideramos que por la naturaleza de estos decretos, las modificaciones que proponen en materia presupuestal son sustanciales y podrían estar sobrepasando las facultades que fueron delegadas. No nos olvidemos, señor presidente, que la Comisión de Presupuesto dio opinión a la Comisión de Constitución, donde los temas en materia presupuestal no podían ser delegables porque no podían cambiar una ley de presupuesto que tenía vigencia para todo un año. Y en ese sentido se puso puntualmente en las facultades que siempre y cuando estas normas no infirieran en lo que se refiere al presupuesto que fue aprobado ya para el año 2017. Sin embargo, señor presidente, en el ánimo de querer subsanar algunos de los errores que pudieran haber cometido en la elaboración de estos decretos, nos hemos reunido efectivamente tanto con los asesores de la congresista Letona, que encabeza la Comisión de Revisión de Decretos Legislativos, con mis asesores y con personal del Ministerio de Economía y Finanzas para ver cómo se podría de alguna manera subsanar estos errores cometidos. Por lo tanto, en este afán, señor presidente, de contribuir para que estos juegos tan importantes se puedan dar y podamos acelerar efectivamente la ejecución de las obras,
es que consideramos imponer limitaciones que sean las mismas que contiene la ley del presupuesto del sector público para el año 2017 para tratar de salvar la inconstitucionalidad que se estaría cometiendo si es que no se incluye, señor presidente, un artículo que precise puntualmente que estas transferencias no se podrán hacer a partir de fines de marzo hacia adelante. Y sustento y argumento, señor presidente, este tema. En la ley de presupuesto hubo una discusión muy amplia acerca de que se modificaba a la semana siguiente de aprobada la ley de presupuesto por el Congreso de la República, a la semana ya era otra ley de presupuesto, porque todos los ministerios y todas las instancias respectivas, los poderes del Estado, en fin, lo que hacían era, a través de decretos legislativos, o decretos supremos, hacían transferencias dentro del presupuesto y obviamente se convertía en algo que el Congreso no conocía y que no podía hacer el control respectivo. Y hemos visto, señor presidente, que las consecuencias para el país han sido graves. Un déficit fiscal galopante, de alguna manera utilizado por algunos para actos de corrupción, ya que el Congreso no tenía absolutamente ningún conocimiento o no se podía hacer el seguimiento al presupuesto establecido. Y en ese sentido se puso en la ley de presupuesto que para darle la facilidad al gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski, ya que iniciaba su periodo, se le iba a permitir hacer transferencias hasta el 31 de marzo. A partir del 31 de marzo hacia adelante, según la ley de presupuesto aprobada por este Parlamento, señor presidente, tiene que hacer a través de ley expresa. Por lo tanto, para salvar, insisto, que vaya por encima de la ley de presupuesto y se puede interpretar que no creo que haya querido ser la intención de sacarle la vuelta a ese artículo dentro de la ley de presupuesto y hacer que algunos dineros de ciertos ministerios puedan ser cambiados a través de decreto después de lo que dice la ley de presupuesto, es que nosotros solicitamos y obviamente a evaluación de la constitucionalidad del presidente y de su comisión, que exista un artículo dentro de estos decretos donde se diga: dispóngase que las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional prevista en la presente disposición se aprueban hasta el 31 de marzo del presente año fiscal. La Comisión de Presupuesto, en este sentido, señor presidente, creo que podría de esa manera salvarse la inconstitucionalidad y se podría equiparar a lo que es la ley de presupuesto y no iría por encima de la misma. En ese sentido, yo le doy la recomendación a la Comisión de Constitución y Reglamento que se puede incluir en estos decretos legislativos, el 1248 y el 1335, referidas a transferencias o modificaciones presupuestarias, la recomendación que le he alcanzado, señor presidente, ya que si ustedes leen el artículo 3 y el artículo 4 de los mencionados artículos, se podrán dar cuenta específicamente de que se hace mención y que podía ir por encima o en contra de lo que la ley de presupuesto establece. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista. ¿Algún otro congresista? Entonces la congresista letona, para concluir recogiendo la importante precisión de la congresista Chacón, tiene uso de la palabra. En primer lugar, presidente, agradecerle al equipo de la Comisión de Presupuesto por esta serie de reuniones que hemos tenido, tanto con el Ejecutivo como con la misma comisión, para lograr esta precisión que es fruto de este espíritu democrático que estamos demostrando, y en ese sentido opinar por la constitucionalidad, recomendando la modificación del artículo en lo que se refiere al plazo de las modificaciones presupuestales que llevará a cabo el Ejecutivo hasta el 31 de marzo del 2017, fecha que establece la propia ley de presupuesto del año 2017. Gracias. Muy bien, si no hay otra intervención, congresista Ceballos. No tengo ningún ánimo de entorpecer la sesión, presidente, pero tengo una legítima inquietud. Yo entiendo que la ley de presupuesto es una ley marco, ¿de acuerdo? Y costó mucho el añadido de que se ponga esta fecha límite para las modificaciones del 30 de marzo, ¿no es cierto?
Y si digo si es una ley marco, es para toda la normativa, no solamente para la ley de presupuesto. El aporte me parece una redundancia. Más estamos cayendo en una especie de suspicacia de que pudiera. No se puede. Acá no cabe ni pudiera, porque ya está recogido en la ley marco, que es la ley de presupuesto. Sí, encantado. Sí, señor congresista, usted puede tener razón, entonces habría que derogarlo, porque sería inconstitucional. Ese sería el otro camino. Estamos justamente tratando de buscarle una situación conjunta con el Ejecutivo que usted representa para poder de alguna manera salvar la constitucionalidad, porque si es que nosotros nos llevamos por lo que usted dice, entonces tendríamos que solicitar la derogatoria de esos decretos, presidente. Congresista Ceballos, le piden otra interrupción. Congresista Velázquez GG. Presidente, el artículo 80 de la Constitución es muy claro. Los créditos suplementarios, habilitaciones y transferencias de partidas se tramitan ante el Congreso, tal como la ley de presupuesto. Durante el receso parlamentario se tramitan ante la Comisión Permanente. Para aprobarlo se requieren los votos de los 3/5 del número legal de sus miembros. Hay una mayoría reforzada que exige el constituyente, porque no se trata, y salvando la integridad moral de quienes persiguen llevar adelante este evento, pero no se trata de utilizar indebidamente una facultad que delegamos. Yo creo que inclusive la propuesta de la presidenta de la Comisión de Presupuestos, que va orientada a salvar esta inconstitucionalidad, no es suficiente, porque en el fondo está reconociendo que la norma es inconstitucional. A mí me han nombrado en ese grupo para hacer un control, si la norma, el decreto legislativo, es constitucional o ilegal. Para mí es inconstitucional. Que pretendamos agregarle una fórmula no es competencia, Decirle, para eso ellos tienen que proponer una iniciativa urgente para cubrir esa inconstitucionalidad. Yo no veo, de verdad, congresista, no veo que sentemos un mal precedente. Por eso hay que evaluarlo con serenidad. Si han pasado 3 años que el señor Saavedra no hizo nada por las Olimpiadas, esperar unos días para evitar contrariar la Constitución, no me parece que sea un tiempo perdido. La verdad es que es abiertamente inconstitucional este decreto legislativo. Gracias. Por excepción, si le permite, a la congresista Chacón. Gracias, señor presidente. Es por eso que esta comisión, la cual presido, sugiere a la Comisión de Constitución, como lo he mencionado, la inclusión de este artículo para poder ver si esto ya no lo convierte en inconstitucional. ¿Por qué? Porque ellos pueden seguir haciendo las transferencias, nada les impide hacerlo, solamente que sean antes del 31 de marzo, porque la ley de presupuesto dice claramente que las transferencias pueden ser solamente hasta el 31 de marzo. Lo que se está haciendo es, efectivamente, redundar, porque ellos no se ponen límites. Entonces, es necesario recordarle al Ejecutivo que no lo podrán hacer si no es antes del 31 de marzo. En ese sentido, señor presidente, lo que hace esta comisión es recomendar a la Comisión de Constitución para que se pueda incluir este artículo y de esa manera, señor presidente, no se pueda exceder de lo dicho por la ley de presupuesto. Para que concluya, congresista Ceballos. Sí, presidente, sí. Lo último dicho por la congresista Chacón creo que nos ayuda más a la propuesta que está alcanzando. Dice redundar. Y más o menos es coincidente con el concepto que estamos manejando. Ya está en la ley marco de presupuesto, la ley presupuesto, ¿correcto? Sin embargo, lo que abunda no daña. Y con el mejor ánimo de sacar adelante estos 2 decretos legislativos, regularmente en nuestra bancada aceptamos esta precisión. Correcto, congresista Ceballos, congresista Velázquez GG. Presidente, de verdad que yo no quiero pecar aquí de necio. Esta comisión, o sea, las facultades que tenemos, el grupo de trabajo, es pronunciarnos por 2 temas concretos. Si la facultad delegada es inconstitucional o es ilegal. El artículo 90 es muy claro. Nos dice que cuando el decreto legislativo contraría la Constitución, como en este caso, el artículo 81, debemos declarar la inconstitucionalidad de la norma. Si no la contraría, es constitucional. O cuando
excede las competencias que hemos delegado. Entonces, a mí me parece que bajo esta redundancia, lo que sí no puede hacer el grupo de trabajo y la Comisión de Constitución es sentar un precedente de que a partir de un control que hacemos, nosotros propongamos una legislación suplementaria. No es posible. Me parece que la buena voluntad de la Presidenta de la Comisión de Presupuestos tiene que pasar porque presenten una iniciativa legislativa. O en todo caso, en vez de quedar en este escenario de decir, no importa que redunde, lo que hay que declararlo constitucional sabiendo que es inconstitucional. Pero el grupo de trabajo no puede proponer, no hay ningún presidente que pueda proponer legislación positiva. Yo te digo que es inconstitucional y para salvar eso te propongo que hagas esto. No lo podemos hacer nosotros, por más buena voluntad que haya. Solamente quiero que quede expresa constancia de eso. Si se mantiene la posición, presidente, yo mantendré mi voto razón. Queda sentado su posición, congresista, sin perjuicio de lo cual, de todas maneras, hacemos una... A ver, congresistas. No, vamos a esperar a que hagan silencio en la sala primero para continuar con el debate. A ver, antes, congresista Chacón, antes de darle la palabra, solamente precisar que al inicio de la sesión se hizo algunas precisiones. Saben ustedes, estimados colegas, que normalmente no se ha hecho este control. Entonces, hemos tenido que tener mucho cuidado de conocer y saber exactamente hasta dónde vamos a poder llegar. De acuerdo al artículo 90 del reglamento del Congreso, se establece que en el dictamen se puede, por eso no está dentro del informe. En el dictamen se puede recomendar la modificación parcial de los decretos legislativos para subsanar única y exclusivamente excesos que vayan en contra de la Constitución o más allá de la delegación de facultades. También precisamos más temprano que lo que sí no podemos hacer es modificar uno de estos decretos legislativos cuando quieren algo sustancial y que requiere en realidad la opinión de otras comisiones. Sé que la línea es muy delgada, pero resalto este ánimo de tratar de sacar adelante la mayor cantidad de decretos legislativos sin que evidentemente esto se ponga en riesgo la constitucionalidad de los mismos. Congresista Chacón, muy puntual para... Sí, presidente. Insisto, esta es una sugerencia que hace la Comisión de Presupuestos justamente para el tema de la inconstitucionalidad y donde la otra salida, como usted muy bien ha mencionado, que harán el análisis respectivo, es simplemente derogar ciertos artículos donde, como el artículo 3, el artículo 7 y el 10, porque sin ellos se sobreentiende que no pueden sobrepasar la ley de presupuesto y que lo tendrían que hacer únicamente hasta el 31 de marzo, y esa será una discusión, señor presidente, que su comisión evaluará de acuerdo efectivamente a la constitucionalidad o no del decreto legislativo. Yo creo que estas dos soluciones pueden ser tomadas en cuenta para ver la constitucionalidad de este decreto legislativo, pero además de eso señalar, señor presidente, y yo sé que más allá de si nos gustan, no nos gustan, etcétera, etcétera, aquí solamente se ve el tema constitucional y el tema de si se ha dado las facultades o no. Simplemente recordar y tomar en cuenta que lamentablemente el Ministerio de Educación los últimos 3 años no gastó un sol o muy poco de lo que había en los Juegos Panamericanos, y esto es un reconocimiento que hace el Ejecutivo al gran problema que hubo en los últimos años en el Ministerio de Educación y que no fueron capaces las autoridades pasadas de poder ejecutar este presupuesto tan importante para el país. Por lo tanto, insisto, esta es una manera que reconoce que el trabajo efectuado en los últimos años en el Ministerio de Educación no fue no solamente malo, sino que no sirvió en beneficio del país. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Pasamos a votación. Vamos a hacer la votación nominal. Lo que está en votación es acoger los criterios considerados en el informe final y recoger la sugerencia efectuada en donde se señala que se debe indicar lo siguiente: dispóngase que las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional previstas en presente disposición se aprueban hasta el 31 de marzo del presente año fiscal. Vamos a hacer votación nominal. Congresista Quintanilla. A favor. Me hacen la precisión que tenemos que señalar que la votación estamos haciéndola respecto del decreto legislativo 1248 y 1335 y que
esta inclusión estamos haciéndola respecto del decreto legislativo 1335. Nuevamente, y disculpe la molestia, congresista Quintanilla. A favor. Congresista Ceballos. A favor. Congresista Violeta. A favor. Congresista Espinosa. A favor. Congresista Trujillo. A favor. Congresista Letona. A favor. Congresista Donaire. A favor. Congresista Takayama. A favor. Congresista Becerril. A favor. Congresista Alcorta. A favor. Congresista Bartra. A favor. Congresista Beteta. A favor. Congresista Salazar. A favor. Congresista Velázquez Quején. Abstención. Presidencia a favor. Ha sido aprobado por mayoría con 14 votos y a favor y una abstención. Quiero dejar constancia del buen ánimo que está teniendo la Comisión de Constitución, de no ir simplemente por el camino corto y sencillo que sería declarar la derogatoria de una norma, sino que hemos encontrado un mecanismo que viabilice el decreto legislativo que presentó el Ejecutivo. Vamos a continuar con el siguiente decreto legislativo.